El doctor Zapa es ministro del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de La Pampa, presidente del Consejo de la Magistratura de la mencionada provincia, es secretario académico del Foro Federal de Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento de la República Argentina. Es magíster de Derecho Administrativo de la Universidad Austral, magíster en Administración de Justicia de la Università degli Studi di Roma de Unitel de Sapienza, especialista en Administración y Gerencia Financiera Pública de la Universidad Nacional de La Pampa. Es profesor de Derecho Administrativo 1 y profesor adjunto regular de Derecho Público en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa y docente de posgrado de las universidades Austral, Córdoba, Comahue, Río Negro, La Plata, del Nordeste y Cuyo. Es codirector de la carrera de especialización en Administración y Control Público de la Universidad Nacional de La Pampa. Ha publicado trabajos en revistas especializadas nacionales y ha asistido como expositor en congresos y conferencias en nuestro país y en el exterior. El doctor Zapa disertará sobre faltas y contravenciones municipales, carácter administrativo o penal a la luz de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de los Tribunales Superiores de Justicia Provinciales. Doctor, lo escuchamos. Muchas gracias, doctora. Primero, agradecer a aquellos que nos han invitado, al señor Procurador General, a la doctora y mi profesora María José Rodríguez, que espero haber entendido el concepto de lo que tengo que hablar. Y muchas gracias por la organización, la verdad, una organización perfecta, sin ningún problema de aquellos que estamos viniendo del interior, y por eso agradezco. Y segundo, agradezco ahora sí al doctor Pérez Gualde, al doctor Cecín, dos maestros del derecho administrativo y a cual da gusto seguir. Uno sigue al doctor Pérez Gualde, ha seguido sus sentencias y también su manera de gestionar en el Superior Tribunal y su vida que me ha llevado, y que hablar del doctor Cecín, ¿no? Mi maestro, y que siempre aprecio no solamente a nivel intelectual sino personal. Y muchas gracias a mi compañero Rey Vázquez, que somos dos nuevos en la magistratura judicial y por eso estamos aquí. Bueno, me tocó un tema que es delitos, faltas y contravenciones, después que ha hablado ayer el doctor García Puyés. Ayer decía el doctor Covielo que él era más grande que García Puyés, porque García Puyés usaba pantalones cortos cuando Covielo se iba, ¿sí? Imagínense que mi mamá en la ciudad de Pichuhuinca, La Pampa, me daba para leer cuando era chico lo que decía García Puyés de derecho administrativo sancionado. O sea, hay una diferencia entre el doctor García Puyés. Y es más, el doctor García Puyés ayer trajo gente para que lo vean, ¿no? Eso es lo que dijo él. Yo voy a entender que trajo gente para que lo escuchen. Entonces voy a dar por sentado todo lo que dijo el doctor García Puyés, que habló exactamente lo mismo que tenía que hablar yo. Además dijo toda la jurisprudencia de la Corte. Lo que sí, no coincido en casi nada con él, entonces tuve que rever mi conferencia para tener una visión creo que distinta y de un ámbito federal. Me olvidé de agradecer a un gran profesor que estoy viendo y ya empecé a temblar, el doctor Casaña. O sea, si empiezo a temblar o decir cosas que no son ciertas porque lo mira el doctor Casaña y me da temor de que lo que diga no es cierto. Disculpe, doctor Casaña, si tengo alguna... Entonces, para hablar de esto de delitos, faltas y contravenciones, voy a citar al doctor García Puyés, pero para ver la historia de esto, ver la naturaleza, cómo surge el tema de la distinción de delitos, faltas y contravenciones, vamos a empezar a desempolvar un poco, antiguas discusiones para ver de qué manera vamos a llegar a ver si hay distinción o no, y más si hay distinción constitucional, y voy a terminar con un ejemplo. Desde hace muchos años viene insistiendo, tanto sea la doctrina, en este falso problema o identificación entre las faltas y contravenciones municipales. Así podemos decir, como lo expusiera Mosman, cómo en el derecho público de Roma se diferenciaba o se distinguían las faltas de las infracciones que se imponían para la conservación y la defensa del orden público y el ejercicio de la coercitio, ¿sí?, de las penas que actuaban contra quien dañaba a la comunidad. La coacción, afirmaba este gran maestro romano,
debía obrar sobre la voluntad del desobediente, mientras que la pena debía tomar venganza contra el autor del delito. Entonces vemos entonces cómo en aquel antiguo derecho romano sí existía división que con el correr de los tiempos algunos autores siguen sosteniendo. Mientras que el derecho penal común trataba de asegurar la vida en la colectividad, poniendo en las manifestaciones individuales que atentan contra las personas y los bienes de los individuos o de las colectividades, coinciden con los bienes y los intereses propios del Estado, en el derecho penal administrativo tendría a tutelar los intereses de la administración pública. Más que lesión de un interés jurídico individualizado, existe lesión de un interés administrativo, o sea, a un bien público. Esta distinción también fue puesta de relieve por James Goldsmith, quien sostiene que entre delitos criminales e infracciones administrativas existían diferencias no meramente cuantitativas, sino cualitativas, esenciales u ontológicas. ¿Sí? No coincidía este señor con García Puget, pero bueno. Él sostenía que entre el delito está referido a valor justicia, en cambio la infracción está al valor del bienestar público. Segunda diferencia, que mientras el delito ataca derechos subjetivos u otros bienes de la cultura jurídicamente protegidos e individualizados, la infracción es la inobservancia del deber de obediencia a los mandamientos emitidos en aras del interés administrativo declarados administrativamente. Otra diferencia que sostenía este autor, que la pena del delito tiene un sentido ético. La de la infracción es una pena de orden, que nada tiene que ver con la prevención especial ni con la explicación. Sirve para alertar al ciudadano para que piense en sus deberes frente a los ciudadanos. Otra diferencia, que era recomendable que estas infracciones administrativas sean juzgadas por juzgados administrativos. Y la última diferencia, o al menos que anoté, diferenciaba también el delito de la infracción en materia de culpabilidad, de tentativa, de concurso, de responsabilidad de personas jurídicas, etc. Último autor, trayendo la historia, Enrique Caftalión, plantea la tesis contraria a esta admisión de distinciones esenciales o ontológicas entre delitos y contravenciones, sosteniendo consiguientemente que el derecho penal administrativo no es un derecho autónomo, sino un simple recuadro dentro del derecho penal, o sea, un derecho penal especial. Hasta ahora, entonces, el tratamiento del poder sancionador de la administración ha consistido en un estudio sectorial y problemático. Digo sectorial porque ha sido analizado con timidez, pero sin conexión ni esfuerzo coordinado por el derecho administrativo y el derecho penal, por cuanto a todos afecta, al menos, como lo dijo ayer el doctor García Puget, al menos en la cuestión de límites. Y dije tratamiento problemático, después para finalizar esta conferencia, voy a analizar un caso concreto. Dije tratamiento problemático por cuanto el carácter de zona fronteriza que ha pesado siempre sobre las sanciones administrativas ha llevado a la ciencia penal a renunciar a un estudio formal y exhaustivo, gastando toda la energía discursiva en la eterna cuestión previa sobre la adscripción de este sector del ordenamiento a una u otra disciplina jurídica, abandonando lo que es muy propio del derecho penal a las sanciones administrativas, a un obsesivo y constante problematismo. Las sanciones administrativas que entran pues en la zona polémica son las que impone la administración como consecuencia de los llamados poderes de policía general o de orden público, o de policía especial en los diversos sectores de la actividad administrativa. La experiencia, generalmente ilustrativa, de los procesos de despenalización o penalización de conductas que se han registrado en los últimos años, algunas ha hablado el doctor Puget, obliga a concluir que la categorización de la conducta como tipificante de un delito o de una contravención administrativa es una cuestión derivada del análisis del legislador. Entonces correspondería así al legislador decidir si la custodia de un bien jurídico determinado, atendiendo las necesidades sociales e incluso la situación jurídica y posición relativa al eventual infractor, han de situarse dentro del derecho penal o dentro del derecho administrativo sancionador. Con este criterio, y lo voy a citar lo que dijo ayer el doctor García Puget, sostuvo que debía privilegiarse un análisis diverso al de la cuestión de distinción entre delitos y contravenciones o faltas, que no repare tanto en la pretensión de hallar una directriz ontológica distintiva entre delitos y contravenciones,
y se detengan las consecuencias de la elección de una u otra categoría para la custodia de un bien jurídico o la sanción de la conducta por parte del legislador. En ese ámbito entendía el doctor Pugliese, o entiende, porque ayer lo dijo también, que el efecto primordial de esta elección debía centrarse en un núcleo de cuestiones que deberían reunirse bajo el concepto de un régimen jurídico circundante a una u otra expresión de la potestad punitiva del Estado. El delineamiento de este régimen jurídico circundante a las sanciones administrativas permitirían impedir que el legislador utilice el traspaso de una situación jurídica más gravosa o la que no podía llevarlo si se tratara de un delito, aprovechándose, dice él, de las garantías que brinda el derecho penal en tanto custodio de la libertad del individuo en el ámbito de la potestad sancionadora del Estado. Entonces, potestad sancionadora y potestad represiva penal emanan del único ius puniendi estatal, y esta conclusión resultaría aplicable con carácter universal, con independencia del ordenamiento jurídico vigente. Reconocer el origen de esta potestad sancionadora en la facultad punitiva del Estado no importa apartar totalmente aquella del poder de policía que veníamos hablando. Así también lo entendió la Corte, y este fallo no lo citó, por eso lo cito yo, en Cartagena Internacional, al afirmar que la imposición de multas por parte de organismos administrativos a los particulares constituye un ejercicio de facultad de tipo judicial, conclusión a la que no obsta la posibilidad de habérselas impuesto en ejercicio de atribuciones propias del poder de policía. Y en este contexto, la capacidad de aplicar una sanción se exhibe directa o indirectamente como una manifestación de la potestad del Estado sobre los ciudadanos que deriva de la facultad de reglamentar sus derechos. Llamémoslo entonces a esa capacidad potestad sancionadora del Estado y reconozcamos su carácter único, no sé si autónomo, al menos único, comprensivo de todas las especies de sanciones. Así también quedó expuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Baena y otro contra Panamá, donde extiende la aplicación del artículo 9 de esta convención a la materia sancionatoria administrativa, sosteniendo que dichas sanciones son una expresión del poder punitivo del Estado que tienen, en ocasiones, naturaleza similar a las penales. Unas y otras implican menoscabo, privación o alteración de los derechos de las personas como consecuencia de una conducta ilícita. Ahora bien, ¿qué pasa en el derecho argentino? En el derecho argentino debería resolverse primero la existencia de una facultad del gobierno federal, provincial y municipal para realizar la tal regulación respecto a las faltas y a las contravenciones. Y en este sentido es sabido que la Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso 12, atribuyó al Congreso Federal el dictado del Código Penal, mientras el 121 y 122 que las provincias conservan todo el poder no delegado a la nación y se dictan sus propias constituciones, asegurando la autonomía municipal y reglando su alcance y contenido en estas materias como político, administrativo, económico y financiero. Así, la mayoría de los autores reconoce la facultad provincial y municipal en materia de faltas y contravenciones, sin que deje de llamar la atención la circunstancia de que el legislador nacional se abstuvo de incluir esta materia en el Código Penal de la Nación. Va de suyo entonces que en el marco constitucional argentino, las normas del Código Penal como aplicables al régimen de faltas y contravenciones no pueden obtenerse por supletoriedad o interpretación analógica a la ley en detrimento de las autonomías provinciales y municipales. De allí que la aplicación de los principios del Código Penal deba hacerse necesariamente a partir del examen de su inserción constitucional primero y del derecho público después. El ámbito de la teoría de la infracción administrativa, entonces, exige contemplar de modo como corresponde aplicar el derecho administrativo sancionador los principios generales del derecho constitucional y aún del derecho penal, cuando se trata de determinar el modo en que es jurídicamente admisible la creación de una figura contravencional y la fijación de una pena al respecto. En la causa León Benito Martín sobre recurso de inconstitucionalidad, de aquí de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el voto, si bien es de minoría, del doctor Guillermo Muñoz, mencionó que el legislador local se ha inclinado por configurar el derecho contravencional reglado en el Código de Convivencia desde una matriz de carácter penal. Así los artículos 4 y 10, digo esto, en todas las provincias pasa lo mismo. Los códigos contravencionales de las provincias, por lo menos las que he leído,
remite la Superintendencia del Código Penal. Los artículos 4 y 10, entre otros, son indicativos de dicha opción. Pero no era esta la única matriz que podía haber optado el legislador local, como ya fue señalado por el doctor Mayer en su voto en la causa Pariasca. Y agregó el doctor Muñoz en su voto que la materia contravencional y de faltas que compete arreglar a la ciudad como Estado autónomo, según el artículo 8 de la 24.588, puede ser abordada como parte del derecho penal o del derecho administrativo sancionador, tal como se ha efectuado en numerosos países cuyo sometimiento a las reglas del Estado de Derecho no se discute. La adopción de una u otra herramienta normativa debe tener en cuenta no solo la conducta a reprimir, sino también el tipo de sanción a aplicar y los sujetos destinados a estas prohibiciones y mandatos. Entonces, la articulación de estos tres elementos indicará en cada caso en qué régimen jurídico, si penal o administrativo, resulta conveniente enmarcar la potestad punitiva del Estado. Por lo tanto, parece necesario advertir que si la determinación de la naturaleza de la infracción como delito o contravención de la conducta está librada a un criterio discrecional del legislador del derecho penal, que en nuestro sistema federal, en nuestros sistemas constitucionales y el Congreso de la Nación, será este quien determinará el alcance y extensión de los poderes locales, haciendo añicos en la práctica la facultad local de reglamentar las contravenciones, pues bastaría con extender los delitos para impedir la expresión de las facultades de esta especie. Para los gobiernos locales en un país federal, resulta de vital importancia el ejercicio del poder de policía local y con ello la competencia legislativa sancionatoria derivada de él. Y más allá de la discusión acerca de los alcances de la autonomía de gobierno y jurisdicción, carecería de sentido la existencia de un Estado federado en cualquier limitación si esta realidad jurídica le fuera denegada. Y ello es lo que sucede si se aceptara que el Congreso de la Nación, como lo sostiene el doctor Zaffaroni, tiene la potestad para, mediante ley penal, fijar directamente el ámbito de la facultad sancionadora local e incluso para anularla. De tal manera, la afirmación, consolidación y organización eficiente de un poder de policía en varias y diversas áreas mediante su poder sancionatorio resulta imprescindible para el correcto funcionamiento de un Estado que se predica como autónomo. Pero este Congreso, ya para ir finalizando, Internacional de la Abogacía Pública, que se titula Herramientas del Derecho Administrativo para erradicar la pobreza. Y ustedes me dicen, ¿qué tiene que ver la falta, los delitos, las contravenciones? O la doctora Rodríguez se equivocó en mandarle el mail a Zapa y a Fernando García Puyés, o aquí pasa algo. Entonces, voy a retomar un ejemplo que lo acaba de dar el doctor Jorge Albersen para hablar de qué manera estas faltas y contravenciones o delitos, o de qué manera las provincias dictan los códigos contravencionales, y con este ejemplo ya va a llamar a discusión para ver si es penal o administrativo. Las Naciones Unidas dictó unos principios rectores sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, y en su apartado M, Derecho a la Educación, punto 87, menciona lo siguiente: los niños que viven en la pobreza tienen más posibilidades de abandonar los estudios o de ni siquiera asistir a la escuela para realizar actividades que generen ingresos o ayudar a las tareas de su hogar. El ejemplo que tomo es de la provincia de La Pampa. Yo si somos brutos nosotros, no el resto. Por tanto, no involucro al resto. El artículo 106, inciso 6 del Código de Falta de la provincia, menciona que serán reprimidos con multa de hasta 45 días o arresto hasta 15 días los padres o tutores o guardadores de un menor de edad escolar que abandonen o descuiden la educación. ¿Entendemos? O multas o arresto. Yo no sé si está bien el aplauso, si está bien lo que dijo el código, pero vamos a ir analizándolo. En esta oportunidad, y para llamar a la reflexión, si es de aplicación los principios del derecho penal, del derecho administrativo, traigo una causa que es muy común en la provincia de La Pampa, llevado por los juzgados contravencionales judiciales. Se judicializa. En este caso, es el nombre, un caso de una familia constituida por la madre y dos niñas, vamos a llamar a Nora. Las dos hijas, Delfina y Catalina, no van a la escuela, no están asistiendo a la escuela. Esto es uno de los múltiples casos que pasan en la provincia de La Pampa. Por supuesto que en el proceso la madre, delante del juez, fiscal y demás, le dice: yo voy a llevar a los chicos a la escuela, no se preocupe señor juez, no siga esta causa, voy a llevar a mis hijos a la escuela. Y el juez, ¿qué hace? Una sentencia donde concede el beneficio de la suspensión
del juicio a prueba, él impone a la madre lleve a sus hijos, a Delfina y a Catalina, a la escuela. Por supuesto, no lleva los certificados la madre y se va de vuelta al juez en una audiencia, riguroso el derecho penal, cita al juez, el fiscal, defensor, asesor de menores, imagínense la situación, y la madre dice, lo que pasa es que la escuela no me extiende el certificado sino de 15 a 20 días. Está bien, vamos a extender ese plazo que le hemos impuesto. Pero a su vez le impusieron a las niñas que vaya con asesor de menores. Y ante el asesor de menores, las niñas declaran esto, por lo menos una. Catalina pide que hablen con la mamá, porque está triste, para que se ponga las pilas. Que ella y Delfina tratan de convencerla para que vaya a un psicólogo, pero no pueden. Delfina dice que la mamá está triste porque no tiene para pagar el alquiler, darles de comer, pero que su mamá es muy fuerte. Y también dejan constancia que a los 15 días volverán de vuelta con el asesor de menores. ¿Qué hace el juez? Contravencional de origen penal, dicta otra sentencia. Imponer a Nora el compromiso de comenzar el abordaje psicológico en un centro de salud público o privado. ¿Bien? Y a su vez, tener que traer el certificado en 15 días que asistió. Bueno, sigue el proceso. Aparte se disparan oficios, por supuesto, disparamos a los judiciales, disparamos oficios para todos lados, a la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia para que hagan el abordaje o la intervención de manera urgente del abordaje de las niñas, ¿sí? El problema es que nunca encontraron, no volvieron a encontrar a las niñas, a las madres, porque a las madres las desalojaron. Entonces no sabían dónde buscar a las niñas y a las madres hasta que encontraron, por la policía, en La Pampa somos pocos y nos encontramos todos, la encontraron en otra localidad porque le habían prestado una casa a las niñas y a las madres. El juez, viendo esta situación, aparte una informe del equipo técnico, hace una sentencia extensa para este caso. Y le doy solamente un considerando, que a esta altura del proceso, y visto los informes de los organismos técnicos administrativos que encuentran interviniendo en el abordaje sociofamiliar de las menores Catalina y Delfina, y habiendo recomendado que por el momento las niñas no retomen la escolaridad hasta tanto estén disponibles emocionalmente para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entiendo que no está probado que la señora Nora haya obrado con dolo. Por lo tanto, sentencia penal, ¿qué pasa? Sobresena Nora. Se terminó el problema. ¿Entendimos? Juzgado contravencional, se terminó el problema. Ahora, el objetivo de la norma, el caso, la educación es un medio fundamental y para terminar, que las personas desarrollen plenamente su personalidad, sus talentos y sus capacidades y aumenten así sus probabilidades de encontrar empleo, de participar más eficazmente en la sociedad y de salir de la pobreza. Toda pena estatal adjudicada al sistema penal provoca, según estudios sociológicos que hoy no están en tela de discusión, un etiquetamiento del infractor que coloca al autor a los comienzos de una denominada carrera criminal o lo asegura en ella. Esto es, lo coloca por fuera del fin de la reinserción social, ANORA. No existen dudas acerca de que derivar las sanciones fundadas en el poder de policía de la administración hacia el derecho administrativo sancionador produce un gran efecto descriminalizador si al mismo tiempo se limita materialmente la reacción y son establecidos modos de solución de conflicto vecino-infractor o estado-infractor extraños en general al derecho penal. Esta transformación permitirá eliminar cierta rigidez necesaria en el sistema penal para justificar la grave reacción que implica. Todas estas posibilidades conducen a un verdadero descongestionamiento de la Administración de Justicia que redunda en una expectativa de eficiencia para la persecución de aquellas infracciones necesitadas de la decisión judicial. Muchas gracias. Continuando con las exposiciones, disertará el doctor Alejandro Pérez Walde, quien es profesor titular ordinario de Derecho Administrativo II y director de la carrera de doctorado de la Universidad Nacional de Cuyo. Es profesor y miembro del Comité Académico del Máster en Derecho Administrativo de la Universidad de Austral, miembro del Comité Académico de la carrera de especialización en Derecho Constitucional de la UBA,
profesor de la Universidad de Mendoza, miembro de la Academia Nacional de Derecho de Córdoba, del Instituto Argentino de Estudios Constitucionales y Políticos de Mendoza, del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo y de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo. El doctor Pérez Gualde disertará sobre la responsabilidad internacional por actos de la provincia. Doctor, lo escuchamos. Bueno, como primer paso, mi agradecimiento a esta Procuración General que reitera la invitación de años anteriores, especialmente en las personas de Gabriel Atarloa y de María José Rodríguez, y de todo ese equipo que los acompaña, que nos llena de atenciones y está tan atenta a nuestra comodidad y nuestro desenvolvimiento, sobre todo a quienes venimos desde más lejos. Y también el agradecimiento a quienes a esta hora están todavía atentos a las cosas que podamos decir sobre esta temática tan compleja, tan difícil, pero además tan presente y tan irresuelta por nosotros. Casi diría lo mismo que Zappa. ¿Qué tiene que ver la responsabilidad del Estado Nacional de la República Argentina por las provincias? Y sí, en algunas es por culpa del Estado Nacional. El Estado Nacional se ha hecho cargo, en nombre de todos los argentinos, que incluye a todas sus provincias, de deberes y de obligaciones muy fuertes frente a la realización del derecho fundamental, por lo menos que está expresado en seis de los tratados incorporados en el 75, inciso 22, en el cual nos comprometemos a asegurar un nivel adecuado de vida. Un nivel adecuado de vida. ¿Y hasta dónde nos hemos obligado? Nos hemos obligado hasta el máximo de los recursos disponibles. Entonces empieza a aparecer, sí, la posibilidad de que después de haber asumido por todos nosotros esta obligación, el Estado Nacional, entonces sí le toque tener que responder, porque esa obligación no sustituye la composición federal que tiene nuestro país. Composición federal que, como se ha destacado siempre, y en algún fallo lo ha dicho Fait, es una unidad de diversidades, es la unidad o la unificación de distintos componentes con distintos poderes, distintas capacidades, distintas oportunidades, distintas realidades. Yo diría que todos los federalismos, que no son tantos porque apenas llegan a 2 docenas sobre los casi 200 países que hay en el mundo, no estamos en más de 24 y creo que en América debemos ser 5 o 6, si todavía Venezuela se puede considerar federal. Creo que las posibilidades de tener que responder se incrementan, puesto que los máximos o el máximo de los recursos disponibles para una provincia no son iguales a los que tiene otra. Tenemos provincias ricas y provincias pobres, fuertes y débiles, grandes y chicas, ricas y algunas muy ricas, pobladas y despobladas. Nuestra realidad federal es sumamente amplia. Porque además tampoco tenemos ya un derecho internacional público de responsabilidades de los estados, donde el único sujeto es el Estado Nacional. O sea, hoy los sujetos que pueden reclamar contra el Estado Nacional no son otros estados nacionales. También hay judicialización internacional de responsabilidades de los estados frente a sus propios miembros, o que pueden ser ejercidas por sus propios miembros, como nos recuerda Vítoro. Hay un nuevo regulador de relaciones, antes solo interestatales, ahora regula también las obligaciones de los estados hacia sus propios individuos, a los individuos que tiene dentro de su país. Por eso aquello que nos traía Alberto Sánchez, ¿no? Todo comportamiento de un Estado que el derecho internacional califique como jurídicamente ilícito origina la responsabilidad internacional del Estado en cuestión.
eso era feroz, y esto fue hace muchos años. Hoy hay comportamientos lícitos de los estados que generan también responsabilidad exterior. Hace poco, relativamente poco, podríamos decir, ya hubo un planteo sobre la responsabilidad del Estado Nacional por sus individuos, cuando se planteó el tema de los grupos y las organizaciones sociales que cortaban el acceso al puente que nos une con la República del Uruguay, por el tema de las pasteras. Fuimos condenados, pero no por la conducta de nuestros individuos. No hicieron responsable al Estado argentino por sus individuos, lo hicieron responsable por la conducta propia del Estado argentino, que no tomó las medidas necesarias para evitar este conculcamiento de derechos en el derecho internacional en perjuicio del Estado vecino del Uruguay. Gracias a Dios, situación hoy superada. Entonces, con los individuos no lo hace responsable por el individuo, sino por el acto propio del Estado. ¿Qué pasa con las divisiones federales? Esto ya se previó en el derecho de los tratados. El artículo 27 de la Convención de Viena de los Tratados hace expresa referencia a que ningún Estado nacional puede oponer su composición federal para eludir responsabilidades de nivel internacional. Nosotros en esto hemos tenido muchas experiencias, temas carcelarios, temas de los fondos buitre por reclamos de deuda, de bonos nacionales, pero también de bonos provinciales, temas vinculados a préstamos asumidos por provincias directamente afuera, o el maltrato o la apropiación directa o indirecta o la frustración de inversiones protegidas por tratados bilaterales de protección recíproca de inversiones, en las cuales han incurrido en muchos casos las provincias. Quizás la primera fue Tucumán con Aguas de la Conquija, el caso Vivendi, y ya en ese caso la Argentina opuso como defensa: no, mire, es Tucumán, no es la Argentina, Aguas de la Conquija es una empresa tucumana. No, nos contestaron, si bien en un primer momento hubo alguna posibilidad, finalmente se hizo valer esta cláusula del artículo 27 del Tratado de las Convenciones del Derecho de los Tratados, en la que se nos impide oponer como defensa la composición federal. Entonces, para un análisis un poquito, estoy haciendo un análisis lo más rápido posible, como se darán cuenta, porque esto da para una gran amplitud de conceptos, ¿no? Pero podríamos decir que tenemos una responsabilidad extracontractual en la que queda metido el Estado argentino por sus provincias, y también muchas veces por su responsabilidad contractual. Y dentro de la extracontractual por actos ilícitos, y ahí sí vienen los casos de la penitenciaría de Mendoza, por ejemplo, donde incluso, fíjense, que en el año 1996, cuando tenemos los primeros casos de la penitenciaría de Mendoza, la provincia de Mendoza dicta un decreto asumiendo la responsabilidad y diciendo que se va a hacer cargo de las indemnizaciones que correspondan de haber una condena. Este decreto, no obstante ello, la Corte Interamericana de Derechos Humanos rechaza esa asunción de responsabilidad por la provincia de Mendoza y condena al Estado argentino al pago de 2 millones y algo, 2.600.000 dólares en beneficio de los perjudicados por esta situación de la penitenciaría de Mendoza. No acepta ni siquiera el voluntario sometimiento de una de las unidades que estaba dispuesta a pagar y que en definitiva pagó, como fue el caso de la provincia de Mendoza. Sí aceptó, por vía de la comisión, transacciones a las cuales concurrió la provincia de Mendoza para atajar otros reclamos internacionales que venían y que se iban a transformar en casos frente a la Corte Interamericana, pero que fueron sometidos a una transacción que se aprobó en la provincia de Mendoza y finalmente fueron pagados y atendidos como corresponde en ese plan. Ahora, también dijimos que muchas veces responde por el accionar lícito. Son muchos los casos en los cuales decisiones de tipo económico en situaciones coyunturales como estas emergencias que hoy la ubicaron en el año 2001,
Yo me animaría a decir que la primera declaración de emergencia de la democracia que tenemos desde el 83 fue la del Plan Austral del 85. Creo que, no sé si llegamos a 1 año y medio sin ninguna emergencia declarada en la democracia desde diciembre del 83 hasta hoy. Porque ahí invocamos emergencia, cambiamos contratos, cambiamos moneda, cambiamos plazos de pago. O sea, hace ya muchos años, yo diría que tenemos una democracia que flota en la emergencia desde que la recuperamos en el año 83. Son muchas las decisiones que se toman, sobre todo en materia económica, y es muy probable que presenciemos varias en los próximos tiempos, sea cual fuera el resultado de los procesos electorales que se encuentran en curso. Sabemos que van a haber conmociones que van a obligar a la toma de medidas que podrán ser muchas lícitas, pero que inevitablemente van a tener impacto, muy probablemente, en inversiones o en expectativas de inversores que han venido a la República Argentina. Viendo un panorama, esto le ha pasado a muchos países que han atravesado sobre esto. Hice un análisis de los últimos 5 años de ingresos de causas al CIADI. Argentina tiene solo 4. Una es una rediviva de una anterior. España sola tiene 35 con su crisis económica. 35, solamente el Reino de España, donde también debe ocurrir seguramente un tema muy parecido, donde no puede oponer los comportamientos de sus unidades autónomas. Creo que se nos viene un proceso donde el Estado Nacional, el Estado argentino, va a tener que asumir algunas responsabilidades, no necesariamente por comportamientos ilícitos, sino tal vez lícitos de las provincias cuando haya que enfrentar las consecuencias de las crisis por las que atravesamos. Dijimos también por responsabilidad contractual. Hasta la reforma del 94 las provincias tenían posibilidades de hacer convenios, estaba entre las facultades no delegadas, hay análisis, el mismo Piombo, que se ha hecho experto en tratados interprovinciales, trata el tema de los internacionales. Pedro José Frías, el maestro, nuestro maestro cordobés, puso en evidencia también ya este tema, y en aquel momento se tomaba como una facultad donde solo informándole al Congreso se podía satisfacer la posibilidad de ir a convenios internacionales, la provincia como sujeto de esos acuerdos. Fíjense ustedes con qué sabiduría ya el maestro Frías nos advertía y decía que en general estos convenios internacionales de las provincias no han generado prácticas objetables, pero advierten, se exponen a abusos y banalidades los viajes al exterior de los gobernadores y legisladores. Capacidad para ver el futuro que tenía, como lo tienen los grandes maestros. Y se discute entonces si esta comunicación al Congreso Nacional, que debe hacer la provincia cuando celebra un convenio, un contrato internacional, significa un sometimiento para aprobación, como funciona en los Estados Unidos de Norteamérica, de donde se inspira la norma. Y en general, Miguel Hermejian dice que sí, que eso es una facultad expresa del Congreso, la de controlar esos convenios. Pero no tendría un asidero formal, claro, en el texto constitucional. Poner en conocimiento del Congreso Nacional, para Frías también dice, opera como un organismo de control, y su desaprobación nulificaría per se la normativa cuestionada. Hay 3 posibilidades frente a esto. La provincia, que no cumplió con su obligación de avisarle al Congreso Nacional, no va a relevar la responsabilidad del Estado Nacional. En todo caso, agravará la propia frente al conjunto de provincias. La provincia que avisó del convenio y nadie le hizo objeciones y después incumplió. Y una tercera, cuando la provincia avisó y el Congreso le comunicó su rechazo o su objeción con ese acuerdo. Tampoco releva su responsabilidad internacional como Estado Nacional. Sí agrava
la situación luego en la acción del regreso, si es que fuera posible, porque no toda provincia se encuentra en condiciones de responder a una acción de regreso, si fuera posible. ¿Qué salida encontramos nosotros frente a esto? Creemos que es necesario, así como se han logrado celebrar pactos federales para el empleo, pactos federales para el crecimiento, pactos federales para lo tributario, hay varios donde todas las provincias han concurrido. Bueno, esto merece ser objeto de un pacto internacional que ponga en claro el alcance, las posibilidades y algún modo de instrumentación de esto del Congreso Nacional que no sea meramente o solamente un control de verificación de que existe, o sea, que provoque por vía de alguna comisión, probablemente con preponderancia del Senado, ya que estamos frente a las provincias y en su autonomía, pero habría que sentarse a pensar. Creo que es necesario ir hacia esos pactos. Esos pactos deben ir con exigencias para que la información que tenga que dar la provincia sea completa, pero no podemos ignorar que las provincias, al igual que la nación, en todo lo vinculado a lo federal, ninguno quiere ser controlado. Ni las provincias quieren ser controladas, quiere que le manden el cheque y después hacer lo que se le dé la gana con el cheque. Esto ocurre hasta con las asignaciones específicas, ¿no? El fondo del tabaco no va al tabaco, el fondo del conurbano no va necesariamente al conurbano. Se desvincularon de los fines estas asignaciones especiales. Nada más contradictorio que eso, ¿no? Con el inciso 3 del artículo 75. Tampoco la nación quiere que la controlemos cómo reparte y cuándo y con qué criterio esos fondos coparticipables. Por eso son para mí probablemente la dificultad más severa que tiene nuestro federalismo hoy. Es lo que impide que vayamos a esa ley convenio que sigue siendo un proyecto constitucional en el 75 inciso 2 y no logramos arribar de ninguna manera. Entonces, el Estado Nacional va a seguir siendo el responsable. El Estado Nacional tiene una sola manera de ejercer en lo interno una distribución equitativa y justa de las cargas que significan tener que asumir responsabilidades internacionales, no solo haciendo parte y haciendo presente en todo el proceso de reclamo a la provincia interesada para que después no tenga el argumento de haber sido inconsulta en algo que después iba a traerle responsabilidad, no solamente en eso, sino también con los acuerdos necesarios para poder hacer que, como ocurre en todo federalismo y sobre todo en un federalismo como el nuestro, inspirado en la escuela, expresamente en la Escuela Cordobesa de Derecho Público como federalismo de concertación, bueno, en este es uno de los temas donde esa concertación se impone necesariamente. Muchas gracias. Continuando con las exposiciones, a continuación disertará el doctor Domingo Juan Cecín, quien se desempeña como ministro del Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Córdoba, siendo presidente de su sala contenciosa administrativa. Es abogado y notario, egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, en la cual obtuvo sus títulos a los 20 años de edad. Es doctor en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba y realizó la especialidad en Derecho Administrativo en la Universidad de Roma, Italia, siendo en ambas calificado con el máximo puntaje. Desde el año 2006 es académico de número de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba. Es profesor titular de cátedra por concurso de Derecho Procesal Administrativo de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba y autor de varios libros y publicaciones en su especialidad. Fue presidente de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las provincias argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
del Foro Federal de Organismos Electorales Provinciales de la República Argentina y de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo. El doctor Cecín disertará sobre diferencia entre discrecionalidad y concepto jurídico indeterminado. Doctor, lo escuchamos. Es para mí un gran honor estar con todos ustedes y agradezco muy sentidamente la deferencia en invitarme al señor Procurador General, junto con también a la doctora Rodríguez, pero también quiero felicitarlo al doctor Astarloa por su excelente gestión en el manejo de la abogacía del Estado, por sus pautas de transparencia, de juridicidad, de eficiencia y de innovación en esta tarea tan importante para la vida del Estado de Derecho. Nosotros bien sabemos que a menudo los juristas del derecho administrativo y quienes actuamos en esta materia permanentemente nos vemos frente a normas legales de carácter disyuntivo, de aquellas que se remiten a un concepto de valor, de experiencia, de normas técnicas, muchas veces técnicas que trasuntan no una verdad absoluta, sino una mera probabilidad, que son de oscura comprensión, que son complejas y muchas veces están vinculadas con lo que es la determinación de la oferta más ventajosa, la urgencia en la contratación del Estado, una contratación directa, la idoneidad de un funcionario, el ascenso, la evaluación por razones de servicio de quién va a continuar o no en la vida policial o militar. Y consecuentemente esta es una tarea en la cual muchas veces no sabemos cómo operativizar ese concepto jurídico indeterminado, si a través de la hermenéutica interpretativa y por lo tanto lo reglado y por lo tanto el control judicial es absoluto, sino a través de una modalidad discrecional en donde ya el rol del juez es diferente. Pero indudablemente para analizar detenidamente toda esta casuística de los conceptos jurídicos indeterminados, debemos precisar y recordar qué es la discrecionalidad. ¿Es aquello que está fuera del derecho, como ocurría antes, o han habido cambios de paradigmas profundos en las cuales tenemos que mirarlo con otra perspectiva? ¿Y cuáles son esos cambios de paradigmas? Son los que vienen tras las reformas de las grandes constituciones de la posguerra, en la cual claramente definieron, como lo hizo la Ley Fundamental de Bonn en su artículo 20, párrafo 3, que la administración no se sujeta solo a la ley, sino al derecho y al ordenamiento jurídico. En estas palabras, que también lo tiene la Constitución de Córdoba en el 174, nosotros hemos elaborado, y esta es la jurisprudencia del Tribunal Superior, en el sentido de que ya no hay más elementos que hacen a la legalidad, como la competencia, la forma, el procedimiento, el fin, sino que tienen que ser también ampliados con los que surgen de la juridicidad y por lo tanto de los principios generales de derecho que tan bien nos ha enseñado un gran maestro del derecho administrativo argentino de prestigio internacional y que tanto nos da cotidianamente, como es el profesor Casay. Consecuentemente, con mayor razón cuando esos principios, como él dice, tienen un rango constitucional. Entonces, lo que es la buena fe, la confianza legítima, que habló también y ha escrito Coviero, la seguridad jurídica, el abuso del derecho, la razonabilidad, la proporcionalidad, han pasado a formar parte de lo que normalmente, cotidianamente estamos analizando. Por lo tanto, hay vicio de juridicidad y control de juridicidad. En este marco, la discrecionalidad está dentro del ordenamiento jurídico. ¿Qué es la discrecionalidad? Es una modalidad de ejercicio que el orden jurídico confiere a quien ejerce la función administrativa para que, mediante la apreciación subjetiva de los intereses públicos comprometidos, complete
creativamente el ordenamiento en su faz práctica, seleccionando una alternativa entre otras igualmente válidas para el derecho. Es decir, proviene en forma expresa cuando el presidente puede elegir a uno de los 3 primeros en una terna del Consejo de la Magistratura. Proviene en forma implícita cuando tiene la facultad de nombrar y no hay un régimen legal por concurso. La clave es que importe un acto volitivo, porque no está arreglado. Puedo pintar la casa rosada de rosado o de blanco o amarillo. Consecuentemente, esta es la facultad discrecional en la cual la clave es que haya varios indiferentes igualmente válidas para el derecho. La discrecionalidad en ese aspecto puede vincularse a cuestiones técnicas, a cuestiones en su mínima expresión, en cuestiones artísticas, es decir, tiene una gama infinita porque la discrecionalidad pretende, es una herramienta del derecho público para lograr lo mejor para el interés de la sociedad. Consecuentemente, en mi criterio, no hay discrecionalidad del juez. El juez está obligado a llegar a una solución justa en el amplio marco del ordenamiento jurídico y aun cuando tenga criterios amplios de interpretación, siempre la solución la debe buscar dentro del ordenamiento jurídico y para ser una decisión justa. Entonces, en este sentido, ¿cómo es el control del juez? El control del juez ya no es una cuestión de admisibilidad, y esto también vale para los actos políticos. Una discrecionalidad administrativa o político, en mi criterio, tiene el mismo tipo de principios. En ese entonces, no es una cuestión que los abogados del Estado pueden decir es inadmisible el proceso porque hay un acto discrecional o un momento discrecional o un acto político. Esto se terminó. Para la jurisprudencia de Córdoba, esto es una cuestión que se resuelve con el fondo de la cuestión, en donde ¿cuál es el rol del juez? ¿Control de la discrecionalidad o control del ejercicio de la discrecionalidad dentro de la jurisdicción? En mi criterio, este es el último criterio, es decir, lo que no puede el juez es sustituir un criterio opinable por otro igualmente opinable. No puede decir en una terna, en un concurso, me gusta el primero en lugar del tercero que eligió el gobernador o el presidente, porque eso implicaría gobernar. Consecuentemente, el control del juez se limita a que realmente esa opción que eligió la administración concuerde con el ordenamiento jurídico. Ahora bien, esto sucedió, por ejemplo, tenemos infinidad de casos en Córdoba. Uno de los ejemplos, un médico que trabajaba en la administración pública es cesanteado porque ese médico, estando con licencia por razones de salud, trata a un paciente y eso lo descubre la administración. ¿Qué hizo? Sumario cesantía. Llegó al Tribunal Superior y dijimos que efectivamente había un marco de discrecionalidad por parte de la administración para evaluar la gravedad de la sanción y para elegir cuál es la sanción aplicada, pero que en este caso se advertía que era desproporcionada, es decir, habría invadido un ingrediente de juridicidad, es decir, esa discrecionalidad fue mal ejercida y consecuentemente se anuló el acto. Pero vayamos a los conceptos jurídicos indeterminados. ¿Cuándo un concepto jurídico es indeterminado? Cuando los límites son imprecisos, cuando no reflejan una clara realidad. Pero muchas veces esa indeterminación no solamente viene de la propia norma, sino que muchas veces también viene de la propia realidad de lo que vamos a interpretar. El porqué de un 9 o un 10 en una calificación pedagógica. E incluso puede provenir de la norma y de la propia realidad. Entonces, el concepto se desdobla en 3 partes. Un halo del concepto positivo, donde no hay ninguna duda que fulano de tal es el más idóneo. Hay una diferencia de 50 puntos con el segundo. Un halo negativo, donde el elegido como más idóneo no hay ninguna duda que no lo es. ¿Por qué? Porque sumando los antecedentes, el puntaje, etc., es el tercero. Pero hay un halo del concepto, es decir, la zona
que está en el medio, una zona de penumbra, donde allí entran los conceptos jurídicos indeterminados y la clave es ¿cómo hago? ¿Discrecionalidad o interpretación del derecho como si fuese una facultad real? Y en esto, así como en Italia se menciona la palabra discrecionalidad técnica, en Alemania se puso de moda los conceptos jurídicos indeterminados, aunque aún en Alemania, en sus primeras épocas, Bernhard Sieg hablaba de que cuando había cuestiones complejas técnicamente, había un poder de valoración en favor de la administración y por lo tanto no podía ser controlado por los jueces. Pero fue Stegner quien comenzó a decir, no, esto no es un ámbito discrecional, y por lo tanto empezó a limitar la discrecionalidad y en una dimensión que fue evolucionando, los conceptos jurídicos indeterminados para la doctrina alemana en general solo permiten llegar a una conclusión justa. Una es la oferta más ventajosa, pero puede ser que la realidad me presente 2 o 3 ofertas igualmente válidas para el derecho. ¿Por qué la voy a encasillar a una? Fíjense qué pasó con la jurisprudencia. Cuando se trataba de cuestiones de hacer pronósticos, de juicios de apreciación como la belleza arquitectónica, o bien el impacto ambiental, o bien en los exámenes, un 7 en lugar de un 8. Entonces la jurisprudencia alemana comenzó a admitir que había un margen de apreciación en favor de la administración, aunque no lo llamaba discrecionalidad. Fíjense que también existió un ministro de Justicia de un Länder que propuso la modificación de la ley, la jurisdicción contencioso administrativa, diciendo que cuando se aplica un concepto jurídico indeterminado en la cual hay que hacer ponderaciones, pronósticos o valoraciones, hay un margen de apreciación en favor de la administración que no es controlada por el juez en el núcleo interno, y que el juez, en su caso, sí puede controlar si existió ese margen de apreciación, si la administración tenía el margen de apreciación y si fue ejercido legalmente y de acuerdo a los fines. Pero en posturas más avanzadas, por ejemplo, Sainz Moreno en España y entre otros autores, dicen no, el concepto jurídico indeterminado hay que llegar a una solución justa, pero a ver, dígame cuál es la herramienta que utiliza. La motivación, la verificación de los hechos, la razonabilidad, la proporcionalidad, pues estas son herramientas que hacen a la juridicidad. Pero dígame qué diferencia entonces hay con la discrecionalidad. Entonces ahí es cuando entra en una zona de sombras y por lo tanto, al propiciar de que todo es controlable, se le traslada al juez la responsabilidad de creerse que es el decisor de la última palabra. Corre el riesgo ese juez, en lugar de controlar, de gobernar, de invadir la zona de reserva constitucional. Y lo que es más grave es que muchos jueces se inclinan por el borde opuesto, no controlo, es una cuestión política. Entonces, cuando la clave es un punto intermedio, es decir, hasta dónde controlo. En mi criterio, es tan peligroso decir que un concepto jurídico indeterminado se integra a través de la discrecionalidad, o decir que un concepto jurídico indeterminado solo a través de las reglas interpretativas permite llegar a una solución justa. En mi modesto entender, tenemos que desdoblar esta problemática en lo siguiente. ¿Cuándo es determinado? Concretamente, la jubilación se otorga a los 75 años. ¿Cuándo es indeterminado, determinado implícitamente? Cuando podemos aplicar reglas técnicas de universal consenso. Pongo un ejemplo. En Córdoba se pedía un adicional por peligrosidad por trabajar en un hospital psiquiátrico. Estaba previsto el adicional, la administración dice facultad discrecional. En la justicia dijimos no, con arreglo a las reglas técnicas no hay ninguna duda que esto es peligroso y por lo tanto se condena esa regla técnica, pasa al bloque de los reclamos. Supónganse que haya técnicas que son tolerables, es decir, que no llegan a una verdad absoluta. Esa relatividad no puede ser convertida ni por el administrador, ni por el juez, ni por un mago. Esa propia indeterminación o relatividad pasa a ser controlado por el juez. Claro que controla, no es que no va a controlar como muchos dicen,
no lo va a controlar, pero va a controlar la tolerancia, si es al menos tolerable para el mundo científico. Y si hay pequeños márgenes de opinabilidad, debe dejárselos en manos de la administración. Entonces, y también está el concepto indeterminado, que en mi criterio puede ser rellenado por la administración, porque la propia realidad es la que nos puede estar marcando y es la que tenemos que analizar en cada caso concreto para ver si ese concepto jurídico indeterminado es rellenado a través de una regla técnica de universal consenso y por lo tanto una queda arreglada e interpretativa, o bien un pequeño marco de discrecionalidad. Pero quiero decir algo que me parece muy importante, que hay posturas que hemos retomado de la filosofía del derecho o diversos criterios del pensamiento para aplicar en un ámbito en el cual en mi criterio no es aplicable. Me voy a tratar de explicar, de hacerme entender en lo que quiero decir. Voy a retomar la postura de Alexis, a la quien respeto, por supuesto. En mi modesto entender, la fórmula del peso puede ser perfectamente aplicable cuando el destinatario que tiene la responsabilidad de integrar en forma primigenia ese concepto es directamente el juez. Por ejemplo, cuando el juez penal tiene que determinar una pena de 3 a 5 años de prisión, el propio ordenamiento jurídico quiere que lo haga el juez. Entonces, la técnica de la fórmula del peso y todas las otras que vienen de las áreas del pensamiento que me dan la herramienta para que el juez llegue a una solución justa, porque obviamente el juez tiene que llegar a una sola solución, es perfectamente aplicable la fórmula del peso. Pero, ¿cuándo no es aplicable? Cuando concretamente el ordenamiento, en el ámbito del derecho público, le dice primero a la administración: usted tiene que determinar en este tribunal de concurso quién es el más idóneo. O bien, si hablamos de políticas públicas, al legislador, cuando por ejemplo decide que para combatir la pobreza no hay mejor cosa de crear empleo genuino, crear empleo privado. Y establece que va a ser una acción conjunta con nación, provincias, municipios, órganos, empresas privadas, a ver cómo crear fábricas en todo, a lo largo y ancho del país, conectadas con el ámbito internacional, viendo qué productos hay que fabricar que son exclusivos de esa zona. Es decir, una serie de aspectos que lo regula el legislador, en donde obviamente hay componentes de discrecionalidad creativa. Muy bien. Cuando llega, es decir, ¿a quién primigeniamente el ordenamiento jurídico le dijo: usted determina la política pública para combatir la pobreza y crear empleo? Al legislador. ¿Qué hace el legislador y qué hace el administrador? Primero va a aplicar la facultad de regladas, pero cuando advierta cuestiones opinables, a ver, voy a crear 5 fábricas o 10 fábricas, o voy a crear, ¿cómo voy a crearla? ¿Quién va a poner la plata? Indudablemente que hay momentos discrecionales. Juega con la discrecionalidad, decide la política pública, después viene el juez. ¿Qué hace el juez? Control de juridicidad, en el cual se advierte que hay varias alternativas igualmente válidas para el derecho. Obviamente dice, se ha optado, esta es una de las opciones, a mí me gusta más otra, pero esta es una de las opciones, y ahí termina el control. Ahora, si hay desviación de poder, si hay arbitrariedad, si hay corrupción, muy bien, el juez se entra rotundamente. Pero, entonces, en la postura de Alexis, cuando le da un peso determinado y lo califica a una interferencia con un principio fundamental de leve, moderado o serio, no me da una fórmula geométrica o matemática para medir exactamente por qué le dio 10 puntos o 7 puntos. Consecuentemente, eso implicaría vincularse con la discrecionalidad de la administración y por lo tanto sustituir esa zona de reserva que le correspondía en su momento al administrador o al legislador. En definitiva, en mi criterio, estas posturas no son aplicables en el ámbito del derecho público
cuando es el administrador o el legislador el que primero tiene que rellenar el concepto jurídico indeterminado. Es decir, acá la obra de teatro es doble, es decir, son dos etapas cuando controlamos la administración. Una, debemos dejarle que la administración rellene el concepto con la herramienta que tiene, que es la discrecionalidad. La otra, recién viene la etapa del control del juez. Entonces, ¿cuál es el error histórico? Y lo seguimos cometiendo, y en mi modesta opinión tenemos que repensar seriamente en este tema. Que yo estoy importando teorías que dan solución a otros ámbitos del derecho. Derecho civil, derecho penal. ¿Por qué? ¿Por qué esas teorías? ¿Qué quieren hacer esas teorías? Algo importantísimo. Iluminar al juez para que en sus zonas de penumbra, de complejidad normativa, de principios, de valores, busque una solución justa, porque está obligado a llegar a una solución justa el juez. Entonces yo traigo esa herramienta y sin inocentemente, porque estamos acostumbrados siempre en derecho administrativo a hablar de derecho civil, en esto tomar del derecho penal, como muy bien lo definió el doctor Zappa, la potestad disciplinaria. Es decir, retomamos esto de acá, bueno, retomamos esta filosofía, estas posturas filosóficas que son elogiadas a nivel mundial para aplicar a una realidad que es diferente y en donde ha habido un poder del Estado. Primero, que se ha jugado y que en definitiva la administración tiene dos herramientas. Una, la facultad de reglar, y otra, la discrecionalidad para lograr lo mejor para el interés público. Una vez que logró esa opción, recién viene el control del juez. Entonces, en síntesis, tenemos que ubicarnos en forma diferente. Cuando quien debe rellenar el concepto es directamente el juez, ahí aplico la teoría de Alexis y todas las que vienen en consecuencia, que son magníficas porque me iluminan el camino para llegar a una solución justa. Pero cuando tengo que interpretar en forma original un concepto indeterminado o una política pública o elegir entre varios principios, varios derechos, es la administración o el legislador, el rol del juez es diferente. Tengo que esperar que primero se haga el proceso de la administración tiene la forma de solucionar la opinabilidad y después recién viene el control judicial posterior, en donde tengo que respetar esa zona de reserva constitucional. Distinguida concurrencia, estos son obviamente que temas sumamente polémicos que no dan tampoco para los pocos minutos. Para despedirme quisiera recordar aquellas palabras de Ortega y Gasset cuando describía la vida como circunstancialmente flexible dentro de marcos rígidos de acatamiento ineludible. Decía que la vida es libertad y es fatalidad al mismo tiempo. Nacemos dentro de un tiempo que no nos podemos bajar la edad porque estamos asignados por la fatalidad. Pero sin embargo tenemos la libertad de estar entre nosotros compartiendo y reflexionando, buscando lo mejor para la sociedad, o podemos tener la libertad de estar en algún restaurante elegante de esta maravillosa ciudad de Buenos Aires. Y la misma suerte sigue el desenvolvimiento de la actividad del Estado, donde va a seguir transitando entre momentos signados por lo reglado y momentos signados por la libertad, que es la discrecionalidad, pero la discrecionalidad dentro de la juridicidad, no la discrecionalidad que bien decía Cretera Juniors, que tanto la discrecionalidad como la arbitrariedad implica la libertad, pero la discrecionalidad era una libertad bien ejercida y la arbitrariedad era una libertad desenfrenada y por lo tanto mal orientada. Muchas gracias por el privilegio de estar. A continuación, disertará el doctor Luis Eduardo Rey Vázquez. Es abogado, escribano, especialista en Derecho Administrativo por la Universidad Nacional del Nordeste, doctor en Derecho por la misma universidad, premio Publicación Tesis Sobresaliente Dalmacio Vélez Arfiel
edición 2014, de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba. Es doctor en Derecho Administrativo Iberoamericano 2019 de la Universidad de La Coruña, España, con tesis doctoral calificada con sobresaliente. Es profesor titular de Derecho Administrativo 1 y 2 en la Universidad de la Cuenca del Plata, sede central, y profesor adjunto por concurso de Derecho Administrativo 1 en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la UNE. Es presidente del Superior Tribunal de Justicia y del Consejo de la Magistratura de la provincia de Corrientes. El doctor Rey Vázquez disertará sobre la oralidad en el proceso contencioso administrativo. Doctor, ¿me escucha? Muchas gracias. En primer término, quisiera agradecer a la Procuración General de la Ciudad, en la persona del Procurador General, el doctor Gabriel Astarloa, por la invitación, al igual que a la doctora María José Rodríguez. Para mí es verdaderamente un honor estar aquí y sobre todo acompañado en este panel de colegas, miembros y exmiembros de superiores tribunales o Cortes Supremas, con quienes realmente suscribo lo que decía José Zapa respecto de quienes están a mi derecha. La verdad que nos preceden en muchos aspectos y la verdad que son un ejemplo para la formación de quienes estamos un poquito más atrás en el tiempo, ¿no? Así es que, bueno, el tema que me han asignado, que con sorpresa, confieso, no he tenido nada que ver en la elección, pero que casualmente es un tema que para nosotros en Corrientes es un tema crucial, porque una de las políticas públicas que ha llevado adelante el Superior Tribunal de Justicia ya desde el año pasado, pero que se ha materializado, que se ha concretizado en el corriente año, ha sido justamente el de llevar la oralidad efectiva en los diferentes procesos judiciales, tanto en primer término en los procesos civiles y comerciales, también en los laborales y finalmente a los contenciosos administrativos. Que aclaro que esta ha sido es decir, la inclusión de los fueros tanto laboral como contencioso administrativo fue a instancia de los propios jueces, de quienes se han visto de alguna manera inclinados por el empuje y el espíritu que han demostrado en primer término los jueces civiles, ¿no? Quienes han tomado la posta y han generado a partir de distintas actividades, capacitaciones, charlas, y obviamente esto en línea con un convenio que se ha firmado oportunamente con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Nación, desde donde se brindó toda la logística y todas las herramientas necesarias para poder llevar adelante e implementar este principio de la oralidad efectiva en el marco de los procesos judiciales. En Corrientes se aprobó un protocolo de actuación que de alguna manera recoge en su redacción todo el trabajo previo por parte de estos magistrados, que son los que en definitiva llevan adelante este principio, ¿no? Corrientes se caracteriza porque en el año 2000 se sancionó un Código Procesal Civil y Comercial que es bastante similar a la todavía vigente Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, pero a los pocos días de sancionado, en ese momento estábamos en una intervención federal, el interventor federal suspendió la vigencia del artículo 360, digamos, la audiencia preliminar, a las resultas o al momento en que el Superior Tribunal de Justicia considerase oportuno y conveniente poner en vigencia la audiencia preliminar. Evidentemente Corrientes no tuvo una tradición oral en lo que refiere a procesos no penales. Justamente el sistema escrito se manifestó prácticamente en todos los procesos, y salvo por ahí en los procesos laborales donde existe una denominada audiencia de trámite, donde se cumple una función análoga
a la que cumple la audiencia preliminar, fue muy poca la experiencia, al menos en la década pasada, ¿no? A partir de la presente década, por el año 2013, antes de que yo ingresara al Superior Tribunal, el cuerpo decidió establecer una prueba piloto sin levantar definitivamente la suspensión de la audiencia preliminar. Se estableció una prueba piloto que varios juzgados la utilizaban en determinados casos que así lo ameriten, ¿no? Es decir, sobre todo donde estaban en juego derechos vinculados a la salud, a personas con discapacidad, etcétera, ¿no? Es decir, un colectivo vulnerable o que ingresa dentro del concepto de vulnerabilidad. Y la verdad que los resultados fueron bastante auspiciosos, ¿no? Y esto fue lo que de alguna manera se eligió como el antecedente inmediato de lo que finalmente ocurrió en el corriente año. El 30 de abril, por acuerdo 11, se aprueba el protocolo, se levanta definitivamente la suspensión de la audiencia preliminar y a partir del 1 de junio comienza o entra en vigor no solo la audiencia preliminar del Código, sino a la vez una audiencia de vista de causa que se elabora o que surge a partir de este protocolo de actuación, que aclaro, y esto varios jueces se han encargado de exponer en diferentes charlas en toda la provincia, no modifican para nada lo que establece el código, la norma legal, sino que simplemente lo que hacen es facilitar y compatibilizar las normas del Código Procesal con la aparición de las nuevas tecnologías, ¿no? Que evidentemente han venido a prestar un auxilio notable a la gestión de los procesos judiciales en general, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a la posibilidad de videograbar las audiencias y de esta manera, en lugar de quedar plasmadas en un soporte escrito, como ocurre o como ocurría anteriormente, hoy el acta, que sigue existiendo como tal, lo único que se hace constar es la fecha, la presencia de las partes y que se incorpora al expediente como formando parte la audiencia que se hubiera videograbado en ese soporte, ¿no? ¿Cuáles fueron los objetivos? Porque esto también es importante señalar, y esto también vinculándolo a lo que es el eje de este Congreso, ¿no? que son las herramientas del derecho administrativo para la erradicación de la pobreza. Evidentemente, el acceso a justicia o la posibilidad de acceder a la justicia es uno de los ejes claves para que las personas, sobre todo las que se encuentran en situación de vulnerabilidad o que se encuentran en una situación de menos favorecida, ya sea geográfica, cultural o socialmente, cuenten con las herramientas que le permitan justamente no solo acceder a la justicia, sino obtener una pronta decisión sobre las cuestiones que plantea en un plazo razonable. Es decir, estos estándares que dimanan de tratados internacionales con jerarquía constitucional y que por lo tanto imponen como obligación a todos los órganos del Estado argentino la necesidad de adoptar medidas tendientes a hacer efectivos estos derechos, bueno, en esa línea es que en esa línea se entronca, si uno quiere, la adopción de esta decisión que ha tomado el Superior Tribunal de Justicia, que no es la única, porque paralelamente, hay que decir, se han enviado o se han generado comisiones que han elaborado códigos procesales, civil, comercial, penal, laboral, de familia, contencioso administrativo o procesal administrativo, como se lo denomina al nuevo proyecto, y que están actualmente en trámite ante la legislatura provincial. Pero mientras tanto, mientras no se concreta la sanción de la norma, hay que ir adoptando medidas que tiendan a
lograr una mejor gestión de los procesos, optimizando los recursos humanos y materiales y brindando una pronta decisión sobre el litigio o sobre el proceso en un plazo razonable. Algunos de los objetivos plasmados en el protocolo en cuestión son la reducción de la demora de los procesos, es decir, la duración razonable, el contacto directo del juez con las partes, el principio de inmediación, las partes, los abogados y la prueba. Esto tiene un doble efecto porque por un lado se logra la inmediación, pero por otro lado se logra una moralización de los procesos, reduciendo notablemente las denominadas chicanas, ¿no? Es decir, y también se logra otro efecto que de alguna manera la parte, el justiciable, puede presenciar el desempeño de su abogado a la hora de defender sus derechos en el marco de una audiencia. Y esto obviamente arroja a veces resultados favorables y a veces no tanto, pero se transparenta, se publicita y se transparenta el trámite de los procesos judiciales, ¿no? Otra de las cuestiones también es la redefinición del rol del juez. El juez asume un rol mucho más activo porque se involucra a la hora de evaluar la admisibilidad de las pruebas. Es decir, en una audiencia se definen qué pruebas son conducentes, qué pruebas no, y solamente se van a producir aquellas que realmente apunten a desentrañar el objeto de lo que se pretende probar, ¿no? También se simplifican las estructuras procesales y de los actos. Esto tiene una notable reducción de costos también. Se mejora la calidad de la prueba obtenida, se asegura el debido proceso material, etc., ¿no? También se prioriza la autocomposición del proceso, es decir, se favorecen los medios alternativos de solución del conflicto, incluso se establecen estímulos, y esto por ahí quizás más en los procesos donde se trata de derechos disponibles, se apunta más a que se logre una conciliación anticipada, ¿no? Incluso hay incentivos como, por ejemplo, en términos de regulación de honorarios para abogados que logren un acuerdo antes de llegar al fondo, ¿no? La verdad que se han cumplido recientemente 3 meses de vigencia del protocolo y esto ha llevado a que muchos jueces hayan expuesto las bondades, y la verdad que la impresión, si bien hubo una resistencia inicial, porque es como natural la resistencia al cambio de parte de los profesionales, sobre todo porque de alguna manera han perdido el control de los tiempos, ¿no? Muchas veces el manejo de la agenda, de las fijaciones de audiencias y demás, es como que muchas veces quedaba en manos del abogado y a veces el tribunal, por una cuestión de también dilatar o seguir en la lógica, digamos, de la burocrática de la tramitación escrita, seguía llevando adelante, y es como que por un tiempo se perdió el norte, ¿no? Se perdió cuál es el objetivo, que es verdaderamente llegar al fondo de la cuestión en el menor tiempo posible, ¿no? Evidentemente hay varios casos de la Corte Interamericana, pero casualmente, como destacara la doctora María José en la presentación de este congreso, ¿no? Ha citado el caso Furlan contra Argentina. Y este caso Furlan contra Argentina deja entrever una serie de defectos o vicios que se habrían incurrido por parte de los tribunales argentinos con motivo del tratamiento de un caso de un menor discapacitado, es decir, de un menor verdaderamente sumido en un estado de vulnerabilidad especial, ¿no? Y en este caso está en juego la interpretación del artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que casualmente, si uno lee la versión inglesa de la Convención,
La primera partecita simplemente dice: Every person has the right to a hearing. Toda persona tiene derecho a una audiencia. Concepto de audiencia, que curiosamente al traducir al español se dice hacer oído. Uno puede pensar que es lo mismo porque evidentemente se escucha la palabra hablada. Sin embargo, esto se ha equiparado el hecho de poder presentar un escrito exponiendo argumentos y que esto equivale al derecho a ser oído. Sin embargo, personalmente, esto ya es una opinión personal, evidentemente no es lo mismo quien ha tenido la oportunidad de interrogar a un testigo o de presenciar una explicación de un perito, no es lo mismo leer un informe escrito o leer un testimonio escrito que poder presenciar, porque uno percibe de una audiencia una gran cantidad de aspectos que se escapan en el papel. Es decir, estamos hablando de los gestos, del tono de voz, de la manera en que habla, es decir, si lo hace con evidentes signos de nerviosismo. Entonces, verdaderamente la oralidad lo que apunta es, quizás, si se quiere, volver a las raíces, es decir, volver al principio de que en definitiva lo que se debe lograr es poder captar de la mejor manera cómo se produjeron los hechos, ¿no? O cómo se produce la prueba a partir de una audiencia que es una audiencia preliminar donde se fijan los hechos y se fija una audiencia donde se van a interrogar a lo mejor a todos los testigos ofrecidos. Antes se establecían varios días, varias fechas con audiencia supletoria, etcétera, que la audiencia la tomaba un escribiente, que el juez nunca estaba presente en las audiencias. Bueno, ahora lo que se logra también con la oralidad es que el juez debe estar presente en las audiencias. Esto logra también un efecto por un lado, en el juez, que asume un rol mucho más protagónico. El personal del juzgado tiene un efecto motivacional importantísimo, porque se siente parte, se siente importante, porque hace un seguimiento mucho más intenso de la tramitación del expediente, ¿no? ¿Y cómo poder aplicar esto en algunos casos administrativos? Es decir, porque en definitiva la aplicación de la oralidad en el contencioso administrativo. Y la verdad que existen numerosos casos, ¿no? Algunos que incluso surgen de la actuación de del propio juzgado, uno de los juzgados contencioso administrativo de Corrientes Capital, que a cargo de la doctora María Belén Güemes, comentó recientemente acerca de un caso de un reclamo de daños y perjuicio a la municipalidad por responsabilidad del Estado, ¿no? Por el fallecimiento de una persona que cayó en el asfalto como consecuencia de un pozo existente de 8 metros de largo. Se explicó a la mujer e hija del fallecido y a todos los intervinientes cómo se iba a desarrollar el trámite de ahí en más, en la audiencia preliminar. Luego de fijados los hechos controvertidos y conducentes para resolver la cuestión, las partes desistieron de prueba que entendieron que no era necesaria, con lo cual se proveyó y produjo la que verdaderamente se consideraba conducente para la decisión. De esta manera se evitan esfuerzos de todas las partes para producir pruebas que no tienen que ver necesariamente con los hechos. Y esto incluso se advierte que las propias partes se sienten mucho más importantes, ¿no? Porque en definitiva una de las grandes cuestiones que no conoce la sociedad en general es cómo se tramitan los procesos, cómo trabaja un juez, cómo trabaja el tribunal. Y de esta manera, al estar presentes, verdaderamente permiten advertir que se está haciendo algo, que se están haciendo cosas importantes por su caso, ¿no? Decía, por ejemplo, que en el caso de la Corte Interamericana, en el caso Furlan, que verdaderamente era un caso
donde una persona que se accidentó cuando era menor de edad en un predio del ejército argentino, lo cual le produjo graves consecuencias físicas y mentales. La Corte Interamericana en este caso condenó a la Argentina, porque además se habían tardado 16 años de trámite en el proceso, lo cual violaba el derecho a ser juzgado en un plazo razonable. Y en este caso Furlan además entran a jugar una serie de convenciones, ¿no? La Convención de los Derechos del Niño, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que últimamente han tenido, ha sido elevada a rango constitucional, y en todos los casos uno puede, a partir del juego armónico de estas convenciones, uno advierte cómo se enfatiza lo relativo a la oralidad, ¿no? O a la oralidad o a la necesidad de que pueda ser oído, ¿no? Una persona. Por ejemplo, en el párrafo 231 del caso Furlan se dice que el nivel de contacto de inmediación de los tribunales con los justiciables, se ve quizás un poco corroída, impedida a partir de la existencia de un procedimiento escrito que no permite concentrar obviamente todas las peticiones y tomar contacto personal, que en el caso de los niños y los grupos vulnerables es fundamental. Además también lo marca la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad como obligación necesaria de tomar contacto directo del magistrado juez. Además también observa que Sebastián Furlan, el párrafo 232, no fue escuchado directamente por el juez a cargo del proceso. Por el contrario, en el expediente prueba que Sebastián Furlan compareció personalmente 2 veces al juzgado sin que ninguna de las oportunidades fuera escuchada. Concretamente, esto obviamente produce la violación del artículo 8, ¿no? En definitiva, el sistema de la oralidad es entiendo personalmente, y en esto creo que un vasto sector de la comunidad judicial fundamentalmente me acompaña, que es una herramienta que apunta a lograr efectivizar los derechos, como a través de una mejor gestión y tramitación de los mismos en un plazo razonable, y lograr de ese modo dar una respuesta al justiciable que satisfaga plenamente las pretensiones, ¿no? Y no simplemente darle un papel que diga que obtuvo una sentencia, pero a lo mejor en un momento en que ésta ya no es susceptible de ser cumplida, o que su cumplimiento ya no pueda lograr la plena reparación de aquello que ha reclamado. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos los expositores, el profesor Alejandro Pérez Gualde.